San Ireneo de Lyon. Entre los primeros pilares de la Iglesia, San Ireneo ocupa un lugar sagrado. Formado por testigos directos de Cristo, fue pastor y maestro en un tiempo de pruebas y persecuciones. Su vida nos recuerda que la fe no es solo doctrina, sino entrega total a Cristo. En los primeros años del siglo II, cuando aún ardían las brasas del testimonio apostólico, la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, albergaba una pequeña pero ferviente comunidad cristiana. Allí nació Ireneo, en el seno de una familia piadosa, en tiempos donde confesar a Cristo podía significar la muerte. Desde muy niño, Ireneo fue atraído por el misterio de la fe. Su alma, recogida y despierta, se nutría del testimonio de los justos, y sus oídos se abrían con reverencia a la voz de los ancianos. A menudo asistía a las reuniones secretas de los cristianos, cuando el riesgo de ser descubiertos era constante. No hablaba, no interrumpía, solo escuchaba, como quien bebe de una fuente sagrada. Allí conoció a San Policarpo, obispo de Esmirna, venerable anciano que había sido discípulo directo del apóstol San Juan. Policarpo enseñaba no solo con palabras, sino con su misma vida. Ireneo, aún niño, recordaría por siempre el tono de su voz al hablar de Cristo, la majestad de sus gestos al proclamar la verdad y la dulzura con que pronunciaba el nombre del Señor. En una ocasión, la reunión fue interrumpida por una patrulla de soldados. Los cristianos huyeron como pudieron, pero el pequeño Ireneo fue alcanzado. Le preguntaron su nombre, su religión y el motivo de su presencia allí. Sin temor, el niño alzó la mirada y respondió con firmeza: «No temo morir por aquel que me dio la vida». Los soldados, desconcertados por la valentía de tan corta edad, lo dejaron marchar. Aquel episodio marcó su alma. Desde entonces, supo que su vida estaba consagrada a la verdad. Su formación continuó bajo la tutela de Policarpo, absorbiendo no solo la doctrina, sino el espíritu vivo de la tradición apostólica. Siendo ya joven y ardiendo de celo misionero, Ireneo partió hacia Occidente, donde la luz de la fe apenas comenzaba a despuntar. Atravesó caminos inciertos hasta llegar a las Galias, en la ciudad de Lugdunum, la actual Lyon, donde la Iglesia sufría los embates del paganismo y de la espada. Allí, en tierra extraña, plantaría las raíces de su apostolado, llevando consigo no solo el conocimiento de la doctrina, sino la llama encendida del testimonio vivido. Así comenzaba el misterio de su misión. La ciudad de Lyon florecía como nuevo bastión de la fe cristiana, pero con ese florecimiento vino también la prueba. Era el año 177, y bajo el reinado de Marco Aurelio se desató una persecución feroz contra los fieles. Hombres, mujeres, ancianos y niños fueron entregados a las mazmorras, a las fieras, al fuego y al escarnio. En esos días de sangre y ceniza, Ireneo, aún presbítero, fue enviado a Roma con una misión delicada: entregar una carta al Papa Eleuterio, en la que los fieles de Lyon, encabezados por el obispo Sampotino, rogaban por la paz entre las iglesias y pedían fortaleza en la fe. Mientras Ireneo viajaba, la tormenta cayó con furia sobre su comunidad. Los enemigos de la incipiente iglesia arrestaron a los principales cristianos. Entre ellos, Sampotino, anciano de 90 años, fue arrastrado y golpeado sin piedad. Llevado ante el tribunal, confesó a Cristo con firmeza: «Soy cristiano, y no hay mal en ello». Al poco tiempo, entregó su alma en prisión. Cuando Ireneo regresó a Lyon, la ciudad estaba enlutada, las casas estaban vacías, las catacumbas llenas. El presbítero caminó entre los restos del martirio, reconociendo en cada rincón un rostro amado, una fe sellada con sangre. Fue entonces que uno de los sobrevivientes, un confesor que había resistido la cárcel, le entregó una carta escrita por Sampotino desde la prisión, poco antes de morir. En ella, el santo obispo hablaba de la grey herida, de la necesidad de un pastor firme y de aquel a quien confiaba su rebaño. A Ireneo, que ha bebido de la fuente pura, encomiendo esta iglesia sufriente, que su voz consuele, que su fe ilumine, que su vida defienda. Así, Ireneo fue elegido obispo de Lyon, no por asamblea humana, sino por testamento de un mártir. Recibió el báculo entre las ruinas y no retrocedió ante la tempestad.
No gobernó con poder, sino con lágrimas. No enseñó desde la comodidad, sino desde las cenizas del sacrificio. En medio del dolor fue para su pueblo médico, padre y pastor. Curó heridas del cuerpo, consoló almas abatidas y fortaleció la doctrina como escudo contra el error. A la sangre de los mártires respondió con la firmeza del testimonio vivo. Así comenzaba su episcopado, no con gloria, sino con cruz. La paz exterior era precaria, pero un peligro más sutil se infiltraba en el alma de la Iglesia: las herejías. Con palabras seductoras y promesas de un conocimiento oculto, los gnósticos sembraban la confusión entre los fieles. Presentaban doctrinas enmarañadas, negando la encarnación del Verbo, despreciando la creación y corrompiendo la fe de los apóstoles. San Ireneo, como pastor y doctor, no podía callar. Con su pluma como espada y su fe como escudo, se alzó contra el error. No buscaba disputas vanas, sino la defensa de las almas sencillas. Para él, la verdad no era una teoría, sino una herencia viva, transmitida de corazón a corazón desde Cristo hasta su Iglesia. En uno de sus sermones más recordados, se volvió hacia la asamblea y dijo con voz grave: «Yo no os hablo de teorías. Yo he escuchado a Policarpo, y Policarpo escuchó a Juan, y Juan reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor, y con esa sola frase trazó una línea de oro que unía los siglos. Una fe recibida, conservada y transmitida sin ruptura». Contra los gnósticos, que pretendían una gnosis reservada para unos pocos, Ireneo proclamó que la verdad de Cristo era pública, universal y apostólica. Su obra Adversus Aereses, contra las herejías, desenmascaró los errores con precisión y claridad. No solo refutó sus doctrinas, sino que proclamó la belleza positiva de la fe católica, arraigada en la Escritura y custodiada por la tradición. En un pasaje memorable, escribió: «Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la verdad». Así enseñaba Ireneo, no como filósofo, sino como testigo, no con orgullo, sino con reverencia, no como quien inventa, sino como quien recuerda. Y mientras los gnósticos multiplicaban nombres de ángeles, esferas y secretos, él repetía con firmeza: un solo Dios, un solo Cristo, una sola fe. En tiempos de confusión, se convirtió en columna de ortodoxia, y su voz aún resuena como eco fiel de los apóstoles. Hacia el año 202, cuando la sombra de la persecución de Septimio Severo se cernía sobre la Iglesia, San Ireneo, ya consagrado pastor de León, permanecía firme como roca inamovible en la fe. Fue arrestado por su firme proclamación de Cristo y su rechazo a las falsas doctrinas que amenazaban a la Iglesia. Ante el tribunal imperial, le ofrecieron la vida a cambio del silencio y la apostasía. Pero Ireneo, con voz clara y alma enardecida, respondió: «El que calla la verdad, niega al Verbo». Su valentía desconcertó a los jueces. No se doblegó ni ante la amenaza ni ante la muerte. La espada fue su corona, y la sangre que derramó, testimonio indeleble de su amor a Cristo. Así fue decapitado, sellando con su sacrificio la vida que había dedicado a la defensa de la fe. Su cuerpo fue sepultado junto a los mártires de León, en tierra santa de testimonio y gracia. La Iglesia lo honra como obispo, maestro y mártir, ejemplo supremo de fidelidad hasta la muerte. Recordemos siempre a San Ireneo, que supo escuchar la voz de los apóstoles y conservar el depósito de la fe. En un mundo que cambia, su ejemplo permanece firme. La verdad se defiende con amor y se transmite con humildad.